Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecida noche, ¿cómo andan? Se vino un poco el fresquito acá en Buenos Aires. Qué hermoso momento para disfrutar un poco de lectura y compartirla con ustedes, porque saben que este libro, El Ojo del Yo, del Dr. Hawkins, lo estoy leyendo por primera vez y lo estoy compartiendo acá en vivo con ustedes. Y como tenía ganas de leer un poco más, para mí, lo comparto para ustedes también, aprovechando de que, bueno, estoy sola, que hoy Juanji está con su papá, que dormí un poquito de siesta y que, bueno, que estoy con un poco de energía, cuando generalmente en este horario ya se me cierran los ojitos, pero hoy estoy enérgica, así que vamos a aprovechar para compartir un poquito más de este libro, que ya vamos casi un poquito más de la mitad. Hoy voy a compartirles el capítulo 12 de esta cuarta sección, que se titula Debates y conferencias. Son transcripciones de charlas y reuniones en distintos países con grupos de estudiantes espirituales de diferentes procedencias espirituales. Y hoy voy a compartir el capítulo 12, que tiene como título La búsqueda de la verdad. Son todas preguntas y respuestas, con lo cual me encantan. No sé si voy a compartir todo el capítulo 12 porque es bastante, aunque si no se me... no es tanto. Bueno, sí, más o menos. Bueno, no sé, voy a ver. Si no se me corta, voy a tratar de leerlo completo, dependiendo cómo va la energía y cómo va el vivo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a los que se conecten ahora, a los que lo van a ver después. Voy a leer un poquito del libro El Ojo del Yo, del Dr. Hawkins, que recién tuvimos con Maximilian, un vivo, en Aportando mi granito de arena, justamente hablando de las enseñanzas del Doc. Y de que este libro es el que más calibra, 900 y pico calibra este libro, en cuanto a verdad. Así que bueno, nada, es uno de los libros más elevados del Dr. Hawkins. Vamos con el capítulo 12, La búsqueda de la verdad. Pregunta: ¿dónde comienza uno la búsqueda de la autorrealización de la verdad espiritual que llamamos iluminación? Respuesta: es muy sencillo. Comienza con quién y qué eres. Toda verdad se encuentra dentro. Utilicé las enseñanzas verificadas como guía. Pregunta: ¿dónde se puede encontrar esa realidad de la verdad eterna? Respuesta: comience por aceptar algo tan importante como esto. Toda verdad es subjetiva. No desperdicie la vida buscando una verdad objetiva, porque tal cosa no existe. Y aunque existiera, no podría encontrarla, salvo que la experimentara de un modo puramente subjetivo. Todo conocimiento y sabiduría son subjetivos. No podemos decir que nada exista a menos que se experimente subjetivamente. Aun en el supuesto de que existiera un mundo material puramente objetivo, solo se podría decir que existe gracias a la experiencia sensorial subjetiva de uno acerca de él. Hasta el materialista más recalcitrante se queda de piedra ante el hecho de que al final la única autoridad que dispone de credibilidad no es más que su propia conciencia subjetiva. Pregunta: ¿no hay diferencia entre una realidad objetiva y una realidad subjetiva? Respuesta: toda realidad es subjetiva. Cualquier otra posición es una ilusión basada en la dualidad. Lo subjetivo y lo objetivo son una misma cosa, son solo descripciones diferentes desde distintos puntos de percepción. La realidad no se basa en la percepción, la duración, la descripción, la forma o la medida. Todo esto son atributos de la misma percepción que por su propia naturaleza es transitoria, arbitraria, limitada, ilusoria y dualista. Pregunta: ¿qué tienen de valioso los grandes maestros y las grandes enseñanzas? Respuesta: el don que nos ofrecen no se limita a la información, los datos o las sabidurías que nos transmiten, sino al nivel o poder de la conciencia de la cual emanan.
y su poder viene sustentado por la pureza del contexto. El valor de muchas enseñanzas se ha visto menguado o destruido por el error de contexto en el cual se transmitieron, quedando así oscurecido o distorsionado su sentido. ¿De qué otro modo se podría haber dirigido a la humanidad a través de ese patrón histórico dirigido de actos horribles y espantosos perpetrados en nombre de una religión, un dogma teológico o un posicionamiento? Se puede excusar y racionalizar cualquier crimen mediante una afirmación distorsionada, proclamada como verdadera por el mero hecho de haber sido tomada de las Escrituras, por aquellos que buscan poder, fama, riqueza y control sobre los demás. El dogma se enmascara como verdad y proporciona los reclamos necesarios para llevar a civilizaciones enteras, de forma santa, piadosa y arrogante, a una muerte inexorable y horrorosa. Todos esos imperios expiran. Pregunta: ¿qué diferencia de significados hay entre Dios, yoidad, budeidad, Cristo, avatar, verdad, iluminación, yo, Krishna, realidad, conciencia, unidad, absoluto, totalidad y divinidad? Respuesta: ninguna. Son diferentes formas lingüísticas que reflejan la cultura en la que se originaron las enseñanzas. Pregunta: ¿pero es que no hay diferencias de verdad entre las distintas enseñanzas? Respuesta: en realidad no hay diferencia posible. Todas las supuestas diferencias se deben simplemente a malentendidos y son reflejo de las limitaciones del contexto. Puede haber diferencias entre las religiones, pero no entre las verdaderas enseñanzas espirituales. La espiritualidad une, mientras que la religiosidad divide. Pregunta: ¿y cómo es eso posible? Respuesta: toda verdad es autoexistente, total, completa y omnibarcante, sin situación, duración ni partes. Y dado que la verdad es autoexistente en su totalidad, aquello que es un estado del yo real, evidentemente en sí mismo yo real, evidente en sí mismo y subjetivo, abarca todo lo que es. La totalidad no admite divisiones. Pregunta: ¿qué es el yo? El yo en mayúscula es lo que está preguntando. Respuesta: el yo infinito es una realidad subjetiva que subyace al yo, en minúscula, individual y le permite la experiencia de la yoidad como existencia personal. Es el yo, con mayúscula, absoluto, el que nos permite poder decir yo, en minúscula. Se podría decir que Descartes lo expresó al revés. La verdad no es pienso, luego existo, sino su corolario, existo, luego pienso. La conciencia o la capacidad para tomar conciencia es informe, es el telón de fondo sobre el cual se puede identificar la forma. La forma se puede percibir gracias a la informidad del aparente vacío del espacio. La algoidad solo se puede identificar porque se destaca contra nada más, del mismo modo que podemos ver las nubes gracias a la claridad del cielo. Pregunta: ¿hay algún atajo hacia la iluminación? Respuesta: sí, lo hay. Uno se puede pasar muchas vidas estudiando todas las enseñanzas espirituales y filosóficas del mundo para terminar confundido y descorazonado. Busqué el conocimiento, no el conocimiento acerca de. Conocer supone una experiencia subjetiva. Conocer acerca de significa acumular datos. Al final, los datos desaparecen y no hay nada que conocer. Si uno se da cuenta de que el propio yo de uno es la totalidad de todo lo que es, ha sido o puede ser, ¿qué más puede necesitar saber? La completitud es por su propia naturaleza, total y completa. Pregunta: ¿y cómo es eso? Respuesta: porque una vez que te conviertes en algo, ya no hay nada más que saber acerca de ello. Conocer supone incompletitud. Lo que yo soy es totalidad. Darse cuenta de que uno ya es y siempre será todo lo que es, no deja más que añadir. Pregunta: ¿esto resulta confuso? Respuesta:
Eso Eso se debe a que el falso yo, ego, identifica con la iluminación y la forma. Se identifica con la iluminación y la forma. Pregunta: ¿y qué puede decir del aprendizaje? Respuesta: cuando se toma conciencia de la realidad, todo aprendizaje se detiene. La mente queda en silencio. En esa paz y serenidad, todo cuanto existe irradia su propio significado y su verdad, y se hace evidente que la naturaleza de la existencia es imponentemente divina. Todo irradia su esencia divina como existencia. Eso que es y eso que es divino son una y la misma cosa. De lo no manifiesto se irradia lo manifiesto, que es también en su esencia lo no manifiesto a la vez. No existe la dualidad de lo manifiesto frente a lo no manifiesto. Todas las diferencias aparentes desaparecen cuando uno trasciende la percepción, que es un punto de vista arbitrario y limitado. Es la percepción la que crea la dualidad. Este es un hecho experimentable, no una conclusión filosófica. La filosofía puede ser útil, pero no es más que un paralelo intelectual de la realidad, en el cual no hay filosofía posible. Pregunta: entonces, ¿sobre qué discutimos? Respuesta: sobre descripciones, pero tras ella se encuentra la realidad subjetiva experimentable. Pregunta: ¿qué valor tienen las enseñanzas o los descubrimientos? Respuesta: cada pedacito de información contribuye a la comprensión y al reconocimiento intuitivo. La verdad se reconoce, se presenta ante un campo de conciencia que ha sido preparado con el fin de permitir que la presentación se revele. La verdad y la iluminación no se consiguen ni se alcanzan. Es un estado que se presenta cuando las condiciones son apropiadas. Pregunta: ¿y qué puede favorecer su aparición? Respuesta: la humildad es de mucho más valor que cualquier acumulación de datos o hechos. A menos que uno haya experimentado total y completamente la presencia de Dios en su imponente y absoluta totalidad, se puede decir sin temor a equivocarse que uno no sabe realmente nada y que todo ese mal llamado conocimiento acumulado no es más que ignorancia y orgullo. Cualquier cosa que en el interior que afirme yo sé, demuestra por la mera afirmación que es falsa, o de lo contrario no habría hecho tal afirmación. Pregunta: ¿por qué el conocimiento es un obstáculo para la iluminación? Respuesta: el pensamiento de yo sé impide la conciencia última del auténtico yo soy. La palabra saber o conocer es dualista y da por sentada una dicotomía entre su sujeto separado, el conocedor, y algo externo que es conocido. Pregunta: entonces, ¿no hay división alguna entre conocedor y conocido? ¿No hay diferencia entre sujeto y objeto? Respuesta: ese es el error básico de la dualidad, que asume el punto de observación perceptivo. En realidad, lo subjetivo y lo objetivo son una y la misma cosa. Decir otra cosa es meramente una arbitrariedad. Pregunta: se dice que el ego es el principal obstáculo para la realización. ¿Puede explicar esto? Respuesta: en realidad no existe el ego como tal, es algo ilusorio. El ego está compuesto por un conjunto de puntos de vista arbitrarios que suministran la mente y potencian los sentimientos y las emociones. Estos deseos son los apegos que, según Buda, nos esclavizan al sufrimiento. Con una humildad absoluta, el ego se disuelve, pues el ego es un conjunto de actividades mentales, arbitrarias, que ganan fuerza gracias a la vanidad y al hábito. Si uno se desembaraza de la vanidad del pensamiento, el ego se disuelve, pues todo pensamiento es vanidad. Todas las opiniones son vanidades. La base del ego es, por tanto, el placer de la vanidad. Desconéctalo y se derrumbará. En el estado superior de la conciencia, ante la presencia, se queda en silencio. Tener un simple pensamiento siquiera
en presencia de la presencia en mayúscula, no entra dentro del ámbito de lo realizable, ni siquiera existe la posibilidad de que sacara a relucir tan extravagante pomposidad. Pregunta: ¿debe haber herramientas que ayuden a reducir el dominio del ego? Respuesta: la ideación persiste porque se valora. Observe que todo el mundo opina de todo, y observe que todo pensamiento no es más que el resultado de pontificar. Todo el mundo está enamorado de sus propios pensamientos e ideas, aunque no tengan ningún valor. Pregunta: ¿pero qué hay del valor de la educación? Respuesta: la educación da fiabilidad a los procesos de pensamiento y por consiguiente de acción. Esto es útil en un mundo, pero no lleva a la iluminación. Ser educado es un objetivo, ser iluminado es otro. Muchos son los educados, pero pocos los iluminados. Pregunta: ¿pero es que no hay otra realidad que experimentar que la de mí mismo? Respuesta: toda aparente separación es un artefacto del pensamiento. Es esencial darse cuenta de que la mente está experimentando en todo momento un punto de vista. Pregunta: entonces, ¿cuál es la iluminación de lo que tanto oímos hablar? Respuesta: la suma de la iluminación perceptiva que el ego afirma que es realidad es íntegramente un producto del posicionamiento. Esto es muy importante para desentrañar y comprender la conciencia experiencial propia de uno. Si observa con atención, se dará cuenta de que en el instante en que la mente toma una posición, ésta se deriva de la decisión, de la formación, del deseo y de la emoción o de los puntos de vista políticos o religiosos. Desde los posicionamientos arbitrarios de la moralidad, todas las acciones y los acontecimientos se pueden categorizar por correctos o erróneos. Pero de ese posicionamiento se derivan todos los sacrificios y los sufrimientos inútiles del mundo. Pregunta: ¿y qué es lo que causa este error? Respuesta: el enjuiciamiento. Esta es la gran vanidad de todo ego. Las escrituras dicen: no juzgues y no serás juzgado. Y también: el juicio es mío, dice el Señor. Cristo decía: perdonad. Buda decía que no hay nada que juzgar porque la percepción solo puede ver ilusiones. La percepción es siempre parcial y está limitada por un contexto arbitrario. En verdad, no es posible juicio alguno. Pregunta: ¿es justificable el juicio en alguna ocasión? Respuesta: siempre se puede racionalizar. A través de la ética, uno aprende el axioma básico de que el fin no justifica los medios. No entender esta regla básica es caer en el totalitarismo y verse sujeto a graves errores espirituales. Se puede invocar un buen resultado para excusar cualquier comportamiento bárbaro, y así se usa ampliamente en nuestra sociedad para justificar comportamientos sociales sancionados que violentan las premisas espirituales. Estas violaciones socavan el tejido social y no impiden que siga habiendo malos comportamientos, crímenes y sufrimientos de todos los tipos. Pregunta: ¿cómo puede salir la humanidad de este pozo de desdicha? Respuesta: la forma más rápida para salir del pozo de los problemas y de la ignorancia es alcanzando y comprendiendo la naturaleza de la conciencia. Tomar conciencia de la naturaleza de la conciencia le catapulta a uno más allá de todo problema, limitación y esfuerzo humano. De cuántas cosas puedan aprenderse, esta es la más importante de todas, porque subyace a toda experiencia y a toda empresa humana. La misma ciencia ha avanzado solo hasta un punto donde ya no puede avanzar más, si no comprende antes la naturaleza de la conciencia. Y así, hay ahora muchos congresos internacionales sobre ciencia y conciencia que generan un gran interés y a los que asiste mucha gente.
pero hasta el momento estos esfuerzos se han visto obstaculizados por la falta de unas herramientas adecuadas que permitan explorar las últimas fronteras de la inteligencia humana. Pregunta. Le hemos oído decir que lo que nos impide alcanzar la conciencia es la dualidad. ¿Cómo se puede resolver esto? Respuesta. La dualidad es la base artificial y arbitraria de la ilusión de la separación. Tiene su origen en el posicionamiento que se deriva de la suma de pensamientos con sus miríadas de juicios, valores, selectividad, prejuicios y opiniones. Todo esto, a su vez, se deriva del simbolismo de paradigmas definidos y de restricciones de contexto. Solo mediante una limitación arbitraria de contexto se pueden hacer juicios o declaraciones de valor acerca de algo. El hecho de que grandes masas de población sostengan unas mismas opiniones es algo hipotético. Pocas mentes pueden escapar a la llamada de la autoridad del acuerdo masivo. La gente busca orientación fuera en lugar de buscarla dentro. Como dijo Freud, la conciencia individual se disuelve en la inconsciencia del rebaño y la acción multitudinaria. La moralidad queda silenciada por la histeria de masas. Pocos pueden resistirse a la propaganda de los medios de comunicación de masas. De vez en cuando emerge la verdad, pero normalmente tarda en hacerlo. Se puede ver hasta qué punto la tragedia está sembrada de errores humanos en las rectificaciones de las condenas, basándose en las pruebas de ADN de prisioneros que ya habían sido ejecutados. El testimonio dado en un juicio no deja de ser percepción, y en la medida en que la percepción es fuente de errores, resulta comprensible que el llamado sistema judicial sea tan proclive al error. No se puede llegar a la verdad a través de una votación. Las conclusiones del jurado son simplemente opiniones, no hechos. Las emociones ciegan la percepción y garantizan el error. La dualidad es una separación entre verdad y error, que tiene su origen en la vanidad de la percepción y del ego. Qué fuerte. Pregunta. ¿De qué modo la percepción da lugar a la dualidad? Respuesta. La selectividad arbitraria da lugar a un posicionamiento, que es un punto de vista que polariza artificialmente la unidad de la realidad en partes aparentemente separadas. Y digo aparentemente porque ciertamente no están separadas en la realidad. La separación en parte solo tiene lugar en la mente y no en la realidad. Así, terminamos hablando de aquí y allí o de ahora y después. O seleccionamos arbitrariamente posiciones del flujo de la vida a los que nos referimos como acontecimientos o sucesos. Una consecuencia grave de este proceso mental es que generamos una falsa comprensión de la causalidad, y este malentendido nos lleva a innumerables problemas y tragedias. Pregunta. Me doy cuenta de que usted da gran importancia a aclarar la naturaleza de la causalidad. Respuesta. Intentando reconectar lo que se ha separado conceptualmente en los procesos de pensamiento de la mente, se inventó la causalidad para explicar lo que ahora se ve como relación. En la realidad solo hay identidad. No hay causa de nada, ni tampoco hace falta en el paradigma newtoniano de causalidad lineal. De esto parece que es causa de aquello. En la realidad todo está ya completo, y la unidad total se encuentra más allá del tiempo, el espacio, la separación o la definición. Es objetivo que nada es causa de nada. Es obvio que nada es causa de nada, en la medida en que esto requeriría una separación dualista en el tiempo y el espacio, lo cual es imposible. Lo manifiesto se hace manifiesto a través de la creación. Las cosas existen debido a su esencia, en su expresión como existencia. Todo lo que observamos son condiciones. Es relativamente fácil darse cuenta de que la causa de algo es la totalidad del universo a través del tiempo, siendo lo que es en todas sus expresiones como existencia. Todas las cosas existen como una expresión de identidad, y la esencia de todas las cosas
brilla por su presencia. Todas las cosas se autogeneran mediante la expresión divina a través de la existencia. Por tanto, cada cosa solo puede ser lo que es gracias a la totalidad del universo entero. Una mota de polvo no podría estar donde está si no fuera por las corrientes de aire que requieren una habitación, que requiere un edificio, un terreno, un continente, un planeta, un sistema solar, una galaxia, un universo, etc. Todas las declaraciones que hace la mente son subjetivas. No hay una progresión lineal de acontecimientos, secuencias o causas. Todo brilla como brilla en su expresión de existencia. Todo es autoexistente y, por tanto, no depende de ninguna otra cosa fuera de sí. Pregunta: ¿está equivocado el ego? Respuesta: el problema no es que esté equivocado, es que está limitado y deformado. Concebir al ego como un enemigo es polarizarse, y esto trae conflictos, culpabilidad, ira y vergüenza. Los posicionamientos sustentan al ego. Ampliando el contexto, los opuestos se trascienden y los problemas se disuelven. La humildad le quita al ego los apoyos del enjuiciamiento, el posicionamiento y la moralización. En la realidad, no puede haber ya opuestos, no hay vencedores ni vencidos. Dentro de lo ilusorio, la estadística, por ejemplo, depende del modo en que se establecen y se definen los límites. Si cambiamos la clasificación, la estadística cambia. Así, el supuesto índice de criminalidad en los Estados Unidos se puede hacer que suba o baje en función de las presiones políticas, incluyendo o excluyendo determinadas cosas en la recopilación. Elevando o bajando los criterios se puede hacer que parezca aumentar o disminuir cualquier fenómeno social. Así, el mundo tal como lo describe la percepción es arbitrario y la realidad social se convierte en cualquier cosa que uno decide invocar. La definición define la percepción y lo opuesto es igualmente cierto. Pregunta: ¿qué efectos tiene el pensamiento en la percepción? Respuesta: el pensamiento toma normalmente la forma del lenguaje. El lenguaje se basa en el etiquetado o calificación de las cosas, que es el resultado de la separación y la fragmentación previa de todo. El pensamiento es un diálogo y una expresión de la dualidad. Uno puede preguntarse quién o qué está pensando y cuáles son sus ventajas. ¿Quién es el que habla y quién es el que le escucha? Pregunta: ¿qué diferencia hay entre el ego y la mente? Respuesta: en realidad son una y la misma cosa. Sin embargo, el término ego se utiliza normalmente para describir determinados aspectos de la mente, aunque el ego se puede definir generalmente como la fuente y el proceso del pensamiento. Pregunta: ¿qué relación hay entre mente y meditación? Respuesta: el objetivo de la meditación es trascender la mente y sus funciones, así como las limitaciones de la percepción, para de ese modo trascender la dualidad y ser cada vez más consciente de la unidad. El pensamiento surge de la carencia, su propósito es la ganancia. En la totalidad nada carece de nada, todo está completo y es total. No hay nada en qué pensar ni en ningún motivo para pensar. No surgen preguntas, ni se buscan o hacen faltas respuestas. La totalidad es completa, plenamente satisfactoria, sin nada incompleto que procesar. Pregunta: si los pensamientos son fragmentaciones y artefactos de la dualidad, ¿cómo se puede transmitir las enseñanzas espirituales con el lenguaje sin que resulte engañoso? Respuesta: los conceptos tienen niveles de poder que son calibrables. Cuanto mayor sea el nivel de verdad, mayor será su poder. La energía del concepto es el resultado de la verdad de la afirmación sumado al nivel de la conciencia del que habla. Sin la ayuda de una energía superior, como la de un gran maestro, no se puede trascender el ego-mente.
Pregunta. Muchas enseñanzas parecen ambiguas y confusas. Respuesta. La ambigüedad es en sí, la ambigüedad en sí es ilusoria. Las aparentes ambigüedades se disuelven en presencia de la comprensión. Dentro de la verdad no hay discusión posible. Pregunta. ¿Y eso por qué? Respuesta. Porque solo lo que existe realmente tiene realidad. No hay tal verdadero frente a falso. Lo que llamamos falso carece de existencia y realidad, y solo lo que es cierto tiene existencia. Cualquier otra idea es ilusión y cae por su propio peso. Pregunta. ¿Podría poner otro ejemplo para explicarlo mejor? Respuesta. Los opuestos no existen en la realidad. Son solo conceptos de la palabra y pensamiento. Tomemos los opuestos aparentes de la luz y la oscuridad. En realidad, la oscuridad no existe, solo existe la luz. Así, las cosas se podrían describir adecuadamente diciendo que la luz o está presente o no lo está, o que la luz está presente en distintos grados. Por tanto, toda luz o su carencia solo se puede definir en términos de luz por su presencia o grado, o no. Así, solo existe una variable, la presencia o ausencia de la luz. Uno no puede ver brillar la oscuridad en ninguna parte. Uno puede, por una cuestión de lenguaje, llamar oscuridad a la ausencia de luz, pero la oscuridad no tiene existencia en la realidad. Vamos a poner otro ejemplo, el tener o no tener dinero. Aquí, la única variable es la presencia de dinero. El término pobreza implica, por tanto, la ausencia de dinero, pero no es una cosa en sí misma. Uno no puede tener pobreza. No hay arriba ni abajo en la realidad. Son conceptos que surgen de un posicionamiento arbitrario. Ni el arriba ni el abajo existen en realidad. Así es como se forma el ilusorio mundo del ego, a partir de un posicionamiento, con la ingenuidad consiguiente, que supone que los opuestos tengan una existencia independiente. Por tanto, el mundo, tal como se ve, solo existe en la mente del observador, no tiene existencia independiente. En la realidad, uno no tiene por qué distinguir entre lo que es y lo que no es, sino tan solo afirmar lo que es. De ahí que no haga falta negar lo falso, sino solo afirmar lo verdadero. Pregunta. Da la impresión que ir más allá de la percepción y la dualidad para llegar a la realidad es difícil y que haría falta reprogramar la mente en su totalidad para conseguirlo. ¿Es posible? Respuesta. ¿Quieren que voy a ver cuánto falta? Porque... no falta. Ya voy con la respuesta. Existe un avance importante en la evolución de la conciencia, al cual nos referimos como trascender los opuestos, un avance que trae un rápido salto en la conciencia. Veamos más ejemplos que son más fáciles de entender. Los opuestos aparentes del calor y el frío se disuelven cuando se reconoce que el calor está presente o no lo está. No podemos decir que hace más frío, sino que el calor desaparece. Si está presente, le llamamos a esta condición calor. El frío solo significa ausencia de calor, no existe por sí mismo. No podemos decir que en la habitación hay un no calor. No podemos decir que la ausencia está presente o que existe la nada. Vamos a poner otro ejemplo obvio, los opuestos aparentes de lo visible y lo invisible. Es obvio que la invisibilidad no es algo que exista independientemente, de manera que surge la pregunta, ¿visible a través de qué medios? Otro ejemplo sería el de los opuestos aparentes del presente y lo ausente. Lo presente es una realidad que se puede confirmar. Lo ausente no es una condición o un estado en y por sí mismo. No podemos decir que exista la ausencia. Pregunta, aún me parece abstracto. ¿Puede poner un ejemplo más concreto?
Respuesta. La electricidad o hay o no hay. No existe tal como apagado. El apagado no se puede enviar a través de un cable. Es simplemente una conveniencia lingüística. El telégrafo solo puede enviar señales, no puede transmitir no señales. Del mismo modo, la vida está presente o no la está. Lo muerto o la muerte no tiene existencia independiente. Pregunta. ¿Puede poner un ejemplo experimentable no verbal? Hay una sencilla e interesante demostración de este principio. La mayoría de la gente está familiarizada, hacia cierto punto, con la kinesiología básica. Una simple demostración nos indica que lo que es positivo o verdadero hace que los músculos del cuerpo se fortalezcan y lo que no es verdadero o negativo, falso o perjudicial los debilita. Para una mentalidad ingenua, puede parecer que la respuesta kinesiológica puede ser positiva o negativa, verdadera o falsa. En realidad, al igual que la electricidad, lo que existe o es verdadero dispone de fuerza y la respuesta kinesiológica es positiva, mientras que lo que no tiene existencia o es falso carece de energía o poder y el brazo se debilita porque no hay poder ni electricidad que lo mantenga fuerte. Es decir, no existe eso de la falsedad que hace que el músculo se debilite. Eso son solo formas de expresarse. De forma similar, la electricidad hace que un motor funcione cuando se desconecta. El motor se para. No existe la no electricidad que haga que el motor se pare. Lo que no tiene existencia en la realidad es un producto ilusorio de la mente. No tiene existencia realmente independiente. De ahí que sea inútil buscar un universo objetivo e independiente, porque no es posible. Todo cuanto existe, lo que es solo en cuanto a experiencia subjetiva, no se puede confirmar ni negar una realidad independiente y objetiva. Cualquier afirmación a este respecto es meramente un posicionamiento. Nadie puede escapar de la subjetividad pura de su propia experiencia. Pregunta. ¿Qué propósito tiene el ego? Respuesta. No podemos saber cuál es su propósito, pues se trataría de un razonamiento teleológico. Sin embargo, su función principal está organizada en la dirección de su propia perpetuación con el fin de mantener la ilusión de un yo separado, sobreviviendo independientemente en su singularidad y existencia. Como consecuencia de esto, el ego está sujeto al dolor, el sufrimiento y el miedo a la muerte. Así, el ego canaliza sus estrategias de supervivencia en todas sus expresiones, tales como las ganancias, el miedo a la pérdida y la ansiedad acerca de su destino último. Pregunta. ¿Cuál es la consecuencia más importante de la función del ego? Respuesta. La creencia de que hay un hacedor tras las acciones, un pensador tras los pensamientos y un sentidor tras los sentimientos. Todo esto son ilusiones que refuerzan la creencia de que uno es una entidad separada y distinta, sujeta a nacer, a morir y al karma. El creer que uno es una entidad separada engendra miedo, que a su vez refuerza los impulsos de supervivencia del ego y sus mecanismos de la codicia, el deseo, la envidia, el orgullo, el odio y la culpabilidad. Para verse como una entidad separada y finita, crea automáticamente una dualidad basada en el yo frente al no yo, el aquí frente al allí y el ahora frente al después. Pregunta. Entonces, ¿cuál es el resorte básico de la autoperpetuación del ego? Respuesta. Al creer que es una entidad separada, el ego mantiene esta ilusión basada en el miedo a la no existencia. Le da miedo llegar a su fin y no sobrevivir en el tiempo. Su noción de la realidad es limitada y no sabe lo que hay más allá de sí mismo. El ego no puede experimentar el infinito,
ni sabe nada de la exquisita presencia que les sustituirá. Se aferra al pequeño yo personal porque no tiene el conocimiento ni la experiencia consciente de la paz y la alegría infinita del gran yo que se adueña de la conciencia y lo reemplaza. Pero no se puede culpar al ego por su ignorancia. No tiene ni idea de lo que existe más allá de sus limitados parámetros. Y por otra parte, ir más allá de sus limitaciones y las fronteras que se impone no es un objetivo que pueda tener su origen en el mismo ego. Sin ayuda, el ego no puede trascender ni disolver sus propios obstáculos y límites. Es como una tribu aislada que no es consciente de que hay todo un mundo más allá de sus dominios. Normalmente, los miembros de las sociedades primitivas se refieren a sí mismos como el pueblo de la tierra. El ego no es malo, ni es un enemigo, simplemente es una ilusión de lo que hay que liberarse para que algo mucho mejor lo reemplace. Pregunta: si el ego es tal como usted dice, ¿cómo puede tener lugar la iluminación? Respuesta: esa es la función de la espiritualidad, que informa, educa, inspira, lleva y apoya la exploración de la conciencia más allá de las restricciones de la experiencia del ego. Aquellos que han llegado lejos en el camino hacia una conciencia mayor dan cuenta al mundo de sus hallazgos e invitan a aquellos que están interesados a seguirles. Aunque la iluminación es estadísticamente poco frecuente, sucede con lo suficiente asiduidad como para que, en conjunto, se disponga de un gran cuerpo de enseñanzas, las cuales tienen una profunda influencia sobre la humanidad. Cada iluminado, por su propia radiación energética, recontextualiza y expande silenciosamente el paradigma de la conciencia humana. La posibilidad de los niveles superiores de la conciencia impregna e inspira todo conocimiento y crea el contexto general para la experiencia humana. El impulso por el progreso es innato en todas las sociedades y culturas, tanto en lo individual como en lo colectivo. El esfuerzo humano crea la historia de la civilización en su empeño por mejorarse. Aunque frecuentemente se equivoque en su empeño, el esfuerzo es en sí presente. Pregunta: se dice que el mundo que vemos y experimentamos es una proyección de la mente y que no tiene existencia independiente, que solo existe en la percepción. ¿Cómo se explica esto? Respuesta: podemos comenzar con un ejemplo sencillo. Quizás oigamos que hay un problema en el mundo, o bien que el observador tiene un problema. Es relativamente fácil de ver que todos los problemas existen únicamente en la mente del observador como consecuencia de haber tomado un punto de vista arbitrario. Todos los problemas son producto de la mente y no existen en el mundo. Los deseos y otras pasiones mundanas y sistemas de creencias dan lugar a cierta selectividad en la percepción. Examiné los llamados signos del zodíaco y las constelaciones que supuestamente existen en el cielo. Si usted fotografía el cielo estrellado una noche y lo contempla sin ideas preconcebidas, es obvio que las líneas arbitrarias de las constelaciones se podrían haber trazado entre cualquier grupo de puntos brillantes para esbozar la silueta de cualquier figura o forma geométrica familiar. Uno puede trazar en su mapa estelar un perro, un gato, cuatrillizos o cualquier otra cosa. Todo esto no existe realmente en el espacio, de hecho, ni siquiera existen las constelaciones, salvo en la imaginación del observador. Desde un punto de vista diferente en el espacio, nadie podría ver una sola de estas famosas constelaciones de nombre extravagantes. Ay, qué tema, porque a mí la parte de la astrología me encanta, pero bueno. Seguimos avanzando. Ya queda una hojita, y porque mi garganta también ya no da más. Pregunta: entonces, ¿por qué hay tal
plétora de observaciones y sistemas de creencias erróneos. Respuesta. El lenguaje crea y define los patrones y las formas de pensamiento que posteriormente se proyectan sobre el mundo. Se trata de un hábito antropomórfico. Vemos un árbol grande junto a un árbol pequeño y decimos que el árbol grande está asfixiando al pequeño y que le está arrebatando la luz del sol. O decimos que hubo una tormenta furiosa o que este árbol es hermoso pero que aquel otro está deformado y es feo. Las afirmaciones ingenuas y antropomórficas son rutinarias. Cuando decimos que algo es bueno, estamos queriendo decir cuando decimos que algo es bueno, estamos queriendo decir que lo queremos. Cuando decimos que algo es malo, en realidad estamos queriendo decir que no nos gusta. En y por sí mismo, en el mundo, no hay objetos, adverbios o preposiciones, ni tampoco secuencias, acontecimientos o sucesos. Ni siquiera los verbos son adecuados. Nada está haciendo nada. Hasta los sustantivos son fuente de ilusiones perceptivas en la medida en que un sustantivo establece una selección arbitraria de fronteras y cualidades que tienen existencia previa únicamente en la mente del observador. Lo difícil de ver es que todo está completo y es total en sí mismo y que existe por su propia autenticidad. Que existe por su propia autoidentidad. Ninguna cosa existe y aunque existiera, jamás sería el nombre que se le da. Decir, esto es una silla, es negar la totalidad y la absoluta autoidentidad de todo cuanto existe. Decir, eso es una silla, es decir que A es realmente B. El nombre, la imagen, la idea de una silla son algo diferente a una silla, y la mente se engaña fácilmente con esa nominalización y la conveniencia lingüística. Las abstracciones son conveniencias lingüísticas, no tienen existencia separada. El lenguaje es una metáfora. Todos hemos visto alguna vez esos cuadros tan hábilmente elaborados que ocultan imágenes. A los niños les gusta encontrar el gato en el cuadro. Bien, pues la mente hace esto constantemente una y otra vez por hábito. El mundo perceptivo se forma a partir de formas e imágenes familiares que los sistemas de creencias sostienen y las emociones potencian. Que el objetivo o la situación se ame o se odie, se tema o se admire, que se antoje fea o hermosa depende del observador. Estas cualidades no existen en el mundo. Los adjetivos no tienen verdadera existencia o realidad. A medida que la conciencia evoluciona hacia niveles superiores, el mundo cambia una apariencia y un comportamiento. Y cuando la conciencia llega a los niveles que se calibran en la parte superior del 500, la belleza y la perfección del mundo brillan con el resplandor divino como centro de su existencia. Toda forma aparente y toda separatividad comienzan a desvanecerse y todo se ve en conexión y continuidad con todo lo demás. Uno es entonces testigo del interminable milagro de la creación intemporal. Todo se ve como todo, perfecto, completo. Cuando uno se da cuenta de que la autoidentidad, cuando uno se da cuenta de la autoidentidad, todo se ve absolutamente perfecto en la expresión de su esencia divina. La imperfección solo existe en el pensamiento. En el mundo no hay imperfección alguna. Cuando el nivel de la conciencia pasa al 600 y entra en los niveles calibrados del 700 o más, hasta el mundo desaparece como tal. Solo está lo no manifiesto y lo manifiesto, que existe únicamente como percepción. La realidad absoluta es informe y, por tanto, presente en todas las formas. Última pregunta, última respuesta. ¿Se puede preparar uno para alcanzar estos niveles de conciencia? Respuesta.
Todo esto se revela por sí mismo, no se puede conseguir. El aprendizaje espiritual no tiene lugar en una progresión lineal, como la lógica. Más bien, es la familiaridad con los principios y las disciplinas espirituales las que abren la conciencia y la autorrealización. No se aprende nada nuevo, más bien lo que ya existe se presenta a sí mismo como algo completamente obvio. Bueno, seres bonitos, hasta acá la lectura de hoy. Espero que Sí, no creo que haya sido tan largo. Bueno, leí al fin y al cabo completo el capítulo número 12, La búsqueda de la verdad. Ahora sí, les agradezco a todos los que estuvieron un ratito, los que lo van a ver después, en diferido, sea en Instagram o en YouTube. Me encanta que está teniendo muy linda repercusión en YouTube también. Gracias a todos los que, están resonando con estas enseñanzas del Dr. Hawkins. Y bueno, como dijimos hoy en el vivo, que tuvimos hace un ratito con Maximilian, la semana que viene se viene una nueva sección que se va a llamar La Tertulia del Doc, donde vamos a estar hablando de todo lo que él nos dejó a través de sus libros, de enseñanzas, del dejar ir, del mapa de la conciencia, del test de kinesiológico. Vamos a estar ahí compartiéndonos, así que nada, más que invitados todos a participar de esos encuentros que van a ser en principio los miércoles a las 7 de la tarde, donde están todos invitados a participar, a dejar sus preguntas y demás. Hasta acá llegué en el día de hoy. Gracias. Me voy a descansar, que descansen, que tengan una feliz y bendecida noche. Nos vemos mañana. Chau. Nos vemos.